Bueno, vamos a empezar el tema de estadística, ¿vale? Empezaremos con la estadística bidimensional. El problema del examen es estadística bidimensional, pero tenemos que empezar por la estadística unidimensional, ¿vale? Para entenderla mejor, la bidimensional. Entonces, la estadística, como sabéis, pues es la parte de la matemática que se encarga de recoger datos, recopilar muchos datos, ¿de acuerdo? Y luego, pues extraer conclusiones, ¿no? De ellos se procesan los datos y se hace un estudio y a partir del estudio pues se sacan una serie de conclusiones, ¿vale? ¿De acuerdo? Entonces, pues bueno, para extraer conclusiones pues emplean herramientas informáticas, ¿vale? Porque se emplean volúmenes de datos muy grandes. Se emplean programas de estadística. Nosotros, para entender los conceptos, los cálculos que vamos a hacer son pues como con pocos datos, ¿vale? Entonces los vamos a hacer a mano y de esta manera entenderemos lo que significa cada parámetro que calculemos, ¿de acuerdo? Bien, no le vendría mal aquí venirse a la clase de estadística al encargado del FIS, porque no, en las encuestas no da una, así que te invito a que te pases por aquí, ¿vale? Bien, vamos a explicar unos conceptos básicos que os los voy a leer, que están en los apuntes, yo los leo tal cual están. El primero es el de población, que es el conjunto de elementos sobre el que realiza un estudio estadístico. Por ejemplo, si vamos a estudiar la intención de voto de los votantes de Castilla y León, ¿vale? Pues entonces la población sería todos los habitantes de la provincia de Castilla y León que figuran en el censo, o sea, que están en el censo electoral, de Castilla y León, ¿vale? ¿De acuerdo? Bien, muestra otro tipo de población, pues imagínate, queremos estudiar, pues, cuál es la altura media de los habitantes de la ciudad, de esta ciudad, pues entonces todos los habitantes de esta ciudad serían la población, ¿vale? O queremos estudiar las características de los tornillos que se producen en un día, ¿vale? Pues entonces en un determinado día, en una determinada empresa, pues toda la producción de tornillos de ese día sería la población, ¿de acuerdo? Bien, la muestra es la parte de la población que estudiamos, ¿vale? Entonces, evidentemente, en el caso de que estemos hablando de los votantes de la comunidad de Castilla y León, para hacer un estudio, ¿de acuerdo?, de la intención de voto, no tendríamos que ir preguntando uno a uno, pues eso sería imposible, sino que elegimos aleatoriamente una parte de la población, ¿vale?, a la cual preguntar. Bien, pues esa parte que se elige es la muestra. La manera de elegir la muestra es importante para que el resultado sea lo más próximo se ajuste lo más posible a la realidad, ¿vale? ¿De acuerdo? Entonces, bueno, pues hay varios tipos de elegir muestra y el mejor es el aleatorio, donde cada individuo, o sea, cada elemento de la población, que se llama individuo, tiene las mismas probabilidades de ser elegido, ¿de acuerdo? Bien, pues la muestra sería, pues eso, en el caso de una encuesta, los habitantes a los cuales se les ha preguntado. En el caso de tomar la longitud, pues serían también, pues, de la ciudad, se elige un determinado número de habitantes. Y en el caso de la fábrica, de la factoría que
produce tornillos, pues se van eligiendo unos determinados tornillos cada cierto tiempo al azar y esa sería la muestra, ¿no? Por ejemplo, si se produce, por así decirlo, la empresa 10.000 tornillos al día, por ejemplo, tiene sentido analizar los 10.000, o se coge una muestra de 500, ¿vale? Es el posible aleatorio. Y los individuos es cada un elemento de la población en la muestra, ¿de acuerdo? Vale. ¿Y ahora qué es una variable estadística? Pues una variable estadística es cada una de las propiedades o características que podemos estudiar en una población o muestra. Bien, vamos a fijarnos en una población. Por ejemplo, vamos a estudiar una población que sea los estudiantes de primero de la ESO de un instituto. Bien, pues eso sería la población, ¿de acuerdo? Entonces, de esos estudiantes queremos averiguar cuál es el peso medio. Pues el peso medio, el peso, sería una variable estadística, ¿vale? Peso medio no, el peso, se quiere estudiar el peso. El peso medio sería un parámetro estadístico. El peso sería una variable estadística. Otra variable estadística podría ser una propiedad o una característica, podría ser, pues, la altura. ¿De acuerdo? Otra podría ser, pues, cuál es su asignatura favorita. ¿De acuerdo? O la asignatura a la que dedica más horas de estudio. ¿Vale? Pues esa podría ser otra variable estadística a estudiar. Podríamos estudiar. En fin. Hay muchas variables estadísticas que se pueden estudiar de una población, ¿vale? Las variables estadísticas pueden ser cualitativas, ¿vale? Por ejemplo, en el caso que he dicho yo, del que sea la población, los estudiantes de primero de la ESO, pues saber cuál es la asignatura a la que la dedican más horas sería una variable estadística cualitativa, ¿vale? Porque los valores que toma esa variable estadística son cualidades. Bueno, en este caso serían asignaturas. Matemáticas, lengua, inglés, etc., ¿no? Esos serían los valores de la estadística, de la variable estadística. Podría ser también el sexo, estudiar el sexo, ¿vale? Entonces podría ser varón o hembra, ¿de acuerdo? Y lo dejamos ahí. Esa sería una variable estadística cualitativa, ¿vale? Los valores, que serían hembra o macho, pues sería una variable estadística cualitativa. Y luego estarían las cuantitativas, ¿vale? Que podrían ser discretas y continuas. Cuantitativas, los valores de la variable estadística son números. Entonces podríamos decir que podríamos estar hablando del número de hermanos. Por ejemplo, el número de hermanos que tienen los estudiantes, la población, estamos con el mismo ejemplo. Los estudiantes de primero de la ESO de un determinado instituto, pues podríamos preguntar el número de hermanos que tienen. Bueno, pues esa sería una variable estadística discreta, sería cuantitativa, porque el número de hermanos es un número, ¿vale? Y luego es discreta, porque entre dos valores, por ejemplo, entre tener un hermano y si tiene 3 hermanos, pues entre 1 y 3 solo hay 2 valores posibles, o en este caso 1, que es el 2, ¿vale? Hay un valor posible. Entre cualquier 2 valores de la variable estadística, es decir, si el valor es un hermano o 3 hermanos, pues entre esos 2 valores solo hay uno, que es 2. Hay un número finito de valores. Sería distinto si lo que estudiáramos fuera la altura. Si estudiáramos la altura, estaríamos en una variable cuantitativa, una variable estadística cuantitativa continua, porque la altura, pues estaríamos hablando de 1,75 metros, 1,80 metros,
1,62 metros, ¿vale? Los posibles valores son números, pero entre dos posibles valores hay muchos, bueno, en este caso infinitos, o puede haber muchos, ¿vale? Muchos valores posibles, ¿de acuerdo? Por tanto, por ejemplo, entre 1,62 y 1,75, pues tienes 1,63, hay muchos valores, ¿de acuerdo? Entonces, por eso se le llama continuo, ¿vale? Bueno, pues esto hasta aquí serían los conceptos de estadística, ¿de acuerdo? Conceptos básicos. Entonces, por ejemplo, vamos a hacer un ejemplo, sería, señala en qué caso es más conveniente estudiar la población o una muestra. Bien, lo que he puesto antes, si tenemos la longitud de los tornillos que fabrica una máquina de manera continua, pues hombre, estudiar la población, pues yo hablaba de 10.000 tornillos antes, pero fácilmente que sean más, vamos a poner 30.000 tornillos, pues hombre, medir los 30, la longitud de los 30.000 no tiene, sería interminable, por eso se elige una muestra, ¿vale? Sin embargo, si estamos hablando del peso de un grupo de 5 amigos, pues podrías estudiar la población solo son 5, ¿vale? Se puede estudiar la población, ¿de acuerdo? Bien, vamos a hacer un ejercicio en el que vamos a indicar el tipo de variable estadística que estudiaremos y si sería mejor analizar la muestra población. La talla de los alumnos de un instituto, pues es una variable estadística cuantitativa continua. Hemos dicho que la talla iba a ser continua. Y en este caso, pues el instituto tiene 800 habitantes, pues habría que estudiar no la población, que serían los 800, sino una muestra, cogiendo aleatoriamente, ¿vale? Pues alumnos por curso, ¿de acuerdo? La temperatura de tu provincia. La temperatura también es cuantitativa, podría ser también continua, ¿vale? Tomamos decimales, sería continua, ¿de acuerdo? Y habría que estudiar, está claro, una muestra. No puedes tomar la temperatura de todos los puntos de la provincia, habría que coger de unos puntos determinados, ¿vale? Unas ciudades determinadas. La edad de los habitantes de un país. Bien, pues esto habría que estudiar la población, perdón, una muestra, y la edad de los habitantes, pues es discreta, ¿vale? Porque entre 25 y 70 años, pues hay un número finito. Lo que pasa es que a veces, en este caso, como son muchos los números, a veces se analiza como continua, ¿vale? Se hace el estudio como continua, agrupando los datos por intervalos, como veremos. Bien, el sexo de los habitantes de un pueblo, bueno, pues el pueblo es pequeño, como es mi caso, pues habría que coger la población. Si estamos hablando de un pueblo más grande, pues de 3.000 habitantes, habría que coger la muestra, ¿vale? Una muestra. Y el sexo, pues es una variable cualitativa, ¿vale? ¿Vale? Puede ser hombre o mujer, ¿de acuerdo? El dinero gastado a la semana por tus amigos. El dinero, vamos a poner que es una variable cuantitativa y vamos a poner que es continua, por eso de que te gastas 5,65 euros, ¿vale? Por los decimales vamos a poner que es continuo. Y tus amigos, bueno, pues tus amigos, si estamos hablando de los amigos con los que sales a la calle, pues sería posible estudiar la población. Si ya estamos hablando de los amigos de Facebook, de Twitter, del Instagram y de la madre que los parió, pues ya no sé. Tendríamos que estudiar la muestra, pero esos no son amigos, o sea que eso no cuenta. Y los efectos de un nuevo medicamento en el ser humano, pues bueno, tendríamos que estudiar evidentemente una población, ¿vale?
Perdón, la muestra, habría que estudiar una muestra, porque va a ser que no es posible estudiar los millones de habitantes que estamos en el planeta. Entonces cogemos una muestra y lo sometemos a pruebas y ya está. Y los efectos, pues bueno, es una variable aleatoria cualitativa. Los efectos pueden ser mareos, no es un número, es una cualidad, mareos. Y el color de compañero de tus pelos, del color de pelo de tus compañeros de clase, pues es estaríamos con una variable estadística cualitativa, porque el color de pelo pueden ser, los valores pueden ser castaño, moreno, rubio, pelirrojo, ¿vale? Y bueno, si son compañeros de clase, pues estudiaríamos la población, ¿vale? Si tienes 24 compañeros de clase, se pueden ir estudiando los 24, uno por uno. Bien, pues lo dejamos aquí.